agradecer a los asistentes su lealtad. Hemos estado aquí desde las 10 de la mañana y aquí seguimos a pie del cañón y es de agradecer que sigamos aquí todavía con el salón de actos lleno. Como medievalista, lo decía el profesor Sánchez Saus esta mañana, es un gusto comprobar que la cuestión de la Reconquista despierta este interés de tanta gente no dedicada profesionalmente al mundo académico. Bien, vamos con la ponencia final del día sobre una cuestión que ha puesto de moda Pérez Reverte, la novela de Sidi sobre el Cid. Ha hecho que este personaje arquetípico de la Reconquista, este mito que es Rodrigo Díaz de Vivar, vuelva a estar otra vez en boca de todos. Y aprovechando esto, por supuesto, habríamos encargado la ponencia igual, aunque Pérez Reverte no hubiera escrito esta novela, pero con más motivo aún, hemos encargado a David Porrinas, profesor de la Universidad de Extremadura y especialista en el Cid. Él es doctor en Historia Medieval, con una tesis sobre la guerra a la Edad Media, guerra y caballería. Él ganó el premio Medievalismo de la Sociedad Española de Estudios Medievales con un estudio sobre esta cuestión. Y hay que decir que ahora mismo es el especialista principal que se dedica a esta cuestión, Rodrigo Díaz de Vivar y la guerra. De hecho, su libro, que recomiendo en Despertaferro Ediciones, que sale ahora, El Cid, Historia y Mito de un señor de la guerra, se lo puedo asegurar, va a ser el libro de referencia sobre el Cid guerrero. Hoy día tenemos los trabajos de Montaner sobre el Cid a nivel literario. El Cid guerrero, desde este libro, va a estar vinculado a este ponente, al cual también agradecemos que haya venido y que estoy con nosotros para cerrar la sesión de hoy. David, por favor, es la palabra. Buenas tardes. Quería empezar agradeciendo a todos aquellos que han hecho posible esta jornada, que entiendo son muy necesarias en tiempos como los que vivimos, al profesor Rafael Sánchez Saus, a María Rodríguez Velasco y especialmente a mi amigo Alejandro Rodríguez de la Peña, a quien me vincula una amistad ya de hace bastantes años y a quien tengo mucho aprecio y con quien he aprendido mucho. Así es que doblemente agradecido también a Alejandro por darme esta oportunidad de hablar de un tema al que debo dedicando ya pues, cerca de 20 años de mi vida, que es a la faceta guerrera de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Y como me pidió Alejandro que hablara del Cid y hablara de la Reconquista, pues voy a hablar de las dos cosas. Voy a empezar primero hablando del Cid. Entiendo que no todo el mundo conoce su trayectoria, entonces voy a hacer un resumen de lo que sería su trayectoria guerrera, para luego centrar más la cuestión de cómo se vincula la noción de Reconquista con el personaje. Y nos vamos a llevar posiblemente una sorpresa, que ya veremos más adelante. Posiblemente tengamos ideas preconcebidas en este sentido, lo que en didáctica se llaman preconceptos, que no se corresponden con una realidad que voy a intentar mostrar aquí. Sin más, vamos a empezar con una contextualización de esa primera parte, ¿no? De esa vertiente militar, guerrera, esa trayectoria vital guerrera de Rodrigo Díaz, hablando y diciendo que no se puede entender al Cid sin esa vertiente guerrera. Prácticamente todo lo que conocemos sobre el Cid es en relación con esa actividad guerrera. No es la única que desarrolla, también participa como tribunal en tribunales de justicia, representando la justicia del rey, la justicia del rey Alfonso VI. Esa es una faceta quizás menos conocida, pero hay que indicar que también se desempeña como tribunal. Es un guerrero anómalo, y veremos por qué. Es un guerrero excepcional también, y vamos a ver por qué. Pero en otros aspectos no es tan excepcional como podría parecernos. Hay otros Cides, o otros que pueden ser equiparables a Rodrigo Díaz. No aquí a lo mejor en la península ibérica, pero si ampliamos nuestro zoom, y ese zoom abarca ya el mundo mediterráneo, ahí podemos encontrar determinados personajes, especialmente normandos, que guardan no pocas similitudes con Rodrigo Díaz. Guerreros como, por ejemplo, Robert Guiscard o su hermano Roger, dos caballeros normandos procedentes de un señorío de Normandía, de Hauteville o Altavilla, traducido al español, que se asientan en el sur de Italia y que consiguen, siendo una especie de aventureros como lo sería el propio Rodrigo Díaz, conquistar señoríos.
algunos de los cuales se acaban convirtiendo en dinastías duraderas. Se da en esos casos, como en el caso también de Rodrigo Díaz, una hibridación de huestes, de tácticas, de formas de hacer la guerra y de formas de gobierno. No se puede entender a Rodrigo Díaz sin su relación con los musulmanes. Es imposible. Veremos cómo en determinados momentos, incluso, el elemento musulmán fue más numeroso en sus tropas que el cristiano. Por eso de ahí, posiblemente, gracias a esa hibridación de tropas, de tácticas y de formas de gobierno, también consiguió el éxito Rodrigo Díaz de Vivar. Voy a ir muy deprisa sobre las formas de hacer la guerra porque ya mi maestro y amigo que anteriormente habló, el profesor García Fis, que fue además mi director de tesis, ha hablado de las distintas modalidades de guerra que se practican en este periodo y que practica también Rodrigo Díaz el Cid Campeador. Las cabalgadas, los asedios, las batallas campales y un tipo de guerra menos conocida que es la guerra urbana. En este caso no una guerra urbana extrema como se dará en otros casos, es una guerra de cierta represión para conseguir el gobierno en una zona hostil, en una ciudad que acaba de conquistar y él con su tropa son minoría frente a la mayoría que tiene que gobernar. También pactos y negociaciones, que también ha hablado de ellas Francisco García Fis, y son simplemente indicar que si en algo se aleja de esa norma, de ese molde que todos aceptamos, de que hay pocas batallas campales, tendríamos que decir que en el caso de Rodrigo Díaz no es así. Rodrigo Díaz de Vivar es un guerrero, es un comandante que se ve implicado en bastantes batallas campales, al menos en 6. Algo que es extraordinario, algo que es excepcional. No es normal que un guerrero, que un comandante, participe en tantas batallas campales como lo hace Rodrigo Díaz. ¿Cuáles son las claves militares principales? Podríamos concluir con esto, pero prefiero un poco empezar con lo que podrían ser también conclusiones finales. ¿Cuáles son las claves militares para que Rodrigo Díaz se convierta en un guerrero excepcional histórico y eso explique que luego se acabe transformando en un mito? Pues en un principio, y lo iremos viendo, tiene una gran capacidad de aprendizaje, una gran capacidad de adaptación a circunstancias que son cambiantes y a veces complejas y adversas. Tiene una gran capacidad de adaptación, es un auténtico camaleón, sabe adaptarse muy bien a distintas circunstancias. Otra clave importante es su implicación personal en los combates. No actúa solo a la manera de un general o de un comandante, como podría ser un general romano. Actúa también como una especie de rey germánico, como el primer caballero de su tropa, como el primero que agarra la lanza y se lanza al combate. Incluso llega a costarle eso, resultar herido de gravedad, al menos en 2 ocasiones. También que consigue articular un núcleo muy potente, una élite guerrera muy potente, una mesnada muy fiel, muy bien disciplinada, a partir de la cual él puede sumar otros componentes militares, principalmente musulmanes, y que ese ejército funcione. Eso es otra clave muy importante. También que utiliza muy bien el terreno, estudia muy bien el terreno donde va a desarrollar sus campañas militares. Eso también es una clave y eso le va a ayudar a vencer alguna batalla estando en desigualdad de condiciones, estando en inferioridad de condiciones. Una de esas claves será su estudio y su empleo inteligente del terreno en la guerra. También una optimización y un aprovechamiento muy intenso de los pocos recursos de los que puede disponer. Pensemos que él no tiene una retaguardia de la cual abastecerse, por ejemplo, o de la cual recibir refuerzos. Hay determinados momentos en los que no tiene ni un simple castillo y tiene que improvisar. Entonces, con lo poco que él va consiguiendo, consigue sacar muchísimo rendimiento. Esa sería otra de las claves del éxito de Rodrigo Díaz. También la guerra psicológica. Es un gran experto en desarrollar la guerra psicológica, usando distintas armas psicológicas. Por ejemplo, la difusión de rumores. Es un auténtico maestro a la hora de confundir al enemigo difundiendo rumores que no son ciertos en ocasiones, que son simplemente infundios, pero que él crea la atmósfera como para que sean creíbles. Y consigue engañar al enemigo, y consigue dividirlo en alguna ocasión. También la crueldad, la brutalidad, el terror, la tortura, el asesinato, son armas que él utiliza y que aprovecha
que es un tipo de arma psicológica que va a emplear especialmente durante el asedio de Valencia. También la propia valentía, y está relacionado con la implicación personal en los combates. Si él da ejemplo, si él se implica, si él sangra, suda, sufre, como cualquiera de sus guerreros, pues consigue una lealtad y una cohesión que de otra manera posiblemente no hubiera conseguido. O sea, él es siempre y actúa como un guerrero más. Es como si fuera una especie de jugador-entrenador de fútbol. No solo se limita a ordenar a la gente, sino que también él participa de lleno. Y por último, factor suerte, que hay quien dice que la suerte es de los valientes, y a lo mejor en este caso ese axioma se corresponde con la realidad. Porque es verdad que en determinados momentos lo que explica su éxito es también ese golpe de suerte que los musulmanes llamarían baraka y que es necesario para cualquier líder militar. ¿Qué fuentes disponemos para conocer al Cid histórico? Pues tenemos la suerte, a pesar de la época en la que nos movemos, finales del siglo XI, de que tenemos bastantes fuentes para conocerlo. Y no solo desde la perspectiva cristiana, sino especialmente desde la perspectiva islámica, que es bastante más rica, nos proporciona bastante más detalles de la trayectoria vital de Rodrigo Díaz que la perspectiva cristiana. Ahí vienen un poco resumidas, no son todas, pero sí quizás las principales fuentes de las que disponemos para conocer al Cid histórico. Algunas de ellas ya han ido saliendo a lo largo de la jornada de hoy. ¿Cómo inicia la trayectoria Rodrigo Díaz? No se sabe exactamente cuándo nacería, aproximadamente hacia el año 1045, sin que lo sepamos con exactitud, y sus primeras noticias las tenemos en las cortes de los reyes Fernando I y Sancho II, donde se forma, donde se educa, donde se cría, donde aprendería sus primeras nociones guerreras y donde aprendería también sus primeras nociones de letras y de leyes que luego le permitirían actuar como tribunal, precisamente. Pudo estar en la primera batalla en la que él pudo participar, siendo todavía muy joven, pudo ser, pero no está muy claro, no es seguro, en la batalla de Graus, que enfrentaría a tropas castellanas con tropas aragonesas, contra tropas aragonesas en esa localidad aragonesa, y en la que moriría el rey Ramiro I de Aragón. A partir de ese momento, sí parece ser que estuvo presente en las batallas de Llantada y Golpejera, que enfrentaron a Sancho II, rey al que él servía de Castilla, con su hermano Alfonso VI de León. En el asedio de Zamora también estaría presente, que es donde encuentra a muerte su señor Sancho II. Y a partir de ese momento, Alfonso VI vuelve de su exilio toledano y se convierte en rey de León y de Castilla. Tenemos noticias de él, su primera misión en la que él tiene una cierta autonomía, aunque va por mandato del rey, como recaudador de impuestos, como recaudador de tributo de la taifa de Sevilla, de las parias que el rey taifa de Sevilla le debía a su rey Alfonso VI. Encontrándose en esa misión es cuando se produce la batalla de Cabra, una batalla muy extraña que parece ser idea del propio Alfonso VI, con idea de enzarzar a las taifas de Granada y de Sevilla, porque a Alfonso VI lo que le interesaba es que las taifas se enfrentaran entre sí, para debilitarlas, exigirles tributos, exigirles también su ayuda militar o imponérsela de alguna forma, y que al final se fueran debilitando, se fueran desintegrando, para ir él poco a poco arrebatando sus territorios. Pues en ese contexto, estando Rodrigo Díaz en la taifa de Sevilla, del Mutamí, el taifa sevillano, recibe un ataque de Granada, del rey Abdalá, en el que se encuentran también tropas castellanas que están comandadas por el conde García Ordóñez. Rodrigo Díaz lo que hace es enfrentarse con ellos, con elementos de la propia taifa de Sevilla. Sería la primera vez que consigue hibridar tropas islámicas andalusíes con su propia mesnada cristiana. Se enfrenta a esos granadinos que van acompañados por el conde García Ordóñez, los derrota, apresa a García Ordóñez, lo tiene 3 días retenido, lo humilla, y a partir de ese momento parece ser que las relaciones entre ambos no van a ser especialmente buenas. Después de eso vuelve a su reino, no hay consecuencia, y en la primavera del año 81, del 1081, él decide lanzar una cabalgada por su cuenta contra el reino de Toledo. En este momento el reino de Toledo, taifa, es aliado de Alfonso VI. Entonces, de alguna manera, Rodrigo Díaz viene a intervenir en unos planes diplomáticos que tenía muy bien diseñados Alfonso VI, y aquello podía haberle acarreado algún problema. Posiblemente esa fuera la causa de su destierro, el haber actuado
por cuenta propia contra un territorio que era aliado de su rey. El caso es que a partir de ahí es desterrado, se dirige en primer lugar a Barcelona a ofrecer sus servicios militares a los condes de Barcelona. En este momento los condes son dos hermanos mellizos, Berenguer Ramón I y Ramón Berenguer, o sea, Berenguer Ramón II y Ramón Berenguer II, son dos hermanos que al ser mellizos se comparte el poder. Son los dos condes de Barcelona. Es rechazado y es cuando él empieza a servir a la taifa de Zaragoza, a la dinastía Udí. Llega a servir hasta 3 reyes distintos de la taifa de Zaragoza. ¿Y para qué le sirve al rey taifa de Zaragoza Rodrigo Díaz y su mesnada? Una mesnada que no sería mayor de, a lo mejor, 100 guerreros. No tendría una capacidad como para aglutinar mucha más gente. 100 guerreros, 100 caballeros en esta época es una cifra bastante aceptable, o sea, no son pocos. Hay que tener en cuenta que los ejércitos en esta época, como decía el profesor García Fitz, no eran especialmente numerosos. ¿De qué se nutriría, aparte de ese núcleo, la hueste de Rodrigo Díaz? Pues de gente que se iba encontrando por el camino. Busca fortunas, que serían musulmanes y que serían cristianos. Algunos caballeros de los que llamaban pardos también, que no tenían un estatus muy bien definido, que actuaban a ambos lados de la frontera. Sería una especie de banda. Un grupo de caballeros armados con una banda, aparte, que se le ha ido adosando. Ese ejército de Rodrigo Díaz se convertiría en la élite militar de la taifa de Zaragoza, porque los reyes andalusíes habían descuidado la organización militar y por eso necesitaban contratar a mercenarios cristianos. Y es por eso, por lo que en este momento, Rodrigo Díaz pasa a ser un mercenario, un comandante mercenario al servicio de príncipes musulmanes. Hoy día parece que decir mercenario escuece a alguna gente. Yo he recibido alguna crítica por internet y algún insulto, dicho sea de paso, por referirme a decir como mercenario. Mercenario hoy día a lo mejor puede tener unas connotaciones negativas, pero mercenario, dentro de las definiciones, está la de que es alguien, ¿no?, que lucha por alguien a cambio de dinero. Y al fin y al cabo es lo que está haciendo Rodrigo Díaz en este periodo de su primer destierro en Zaragoza, ¿verdad? Sería como una especie de ministro de defensa del rey taifa de Zaragoza. Una cosa así. Pero vamos, ministro de defensa que se implica en los combates y que organiza la tropa y que las entrena, que las disciplina y que consigue hacerla funcionar con esa mesnada, con ese núcleo que él lleva desde Castilla. ¿Con quién tiene que enfrentarse el rey de Zaragoza? Pues sus principales enemigos son Sancho Ramírez, el rey de Aragón, por el norte, y por el este, su hermano, el rey de Lérida y Tortosa, otro rey de taifa que tiene como aliados a los condes catalanes precisamente. Lérida, en esa guerra civil que inician Zaragoza y Lérida, va a buscar siempre como aliados o bien a los reyes de Aragón, a Sancho Ramírez, o bien a los condes catalanes. Y en ese contexto es en los que se produce una campaña de Monzón, el asedio de Almenar que termina con la batalla de Almenar, donde es derrotado por primera vez el conde de Barcelona, Berenguer Ramón II. Berenguer Ramón II ya ha asesinado a su hermano Ramón Berenguer II, por eso se le va a llamar el fratricida. Y en esa batalla de Almenar es derrotado, es apresado, es humillado y tiene que pagar un rescate a cambio de su libertad. También lo vemos reconstruyendo castillos fronterizos para su señor, el príncipe de Zaragoza, Almustain. Castillos como el de Olocau y como el de Morella, que motiva la batalla de Morella, que es contra el rey Sancho Ramírez de Aragón. En esa batalla de Morella vuelve a vencer otra vez Rodrigo Díaz con ese ejército de los andalusíes zaragozanos y consiguen capturar a los más floridos de la nobleza aragonesa de ese momento. Y también exigir rescates. Pero algo más interesante y que no mencionan las fuentes, la principal ganancia que sacaría Rodrigo Díaz de esa batalla de Morella no sería el dinero que le pagaran por los rescates, serían los acuerdos a los que llegaría con el rey Sancho Ramírez de Aragón, porque entre los cautivos estaban familiares del propio rey. A partir de ese momento, a partir de esa batalla de Morella, los reyes de Aragón nunca más van a ser enemigos de Rodrigo Díaz. Es más, cada vez más irán siendo sus aliados y posiblemente la clave esté en las negociaciones para la liberación de esos ilustres cautivos que consiguen esta batalla de Morella. Entre los años 85 y 86 se producen dos acontecimientos muy importantes, como son la conquista de Toledo, ya mencionada, y en muy poco tiempo después, menos de un año, se produce el gran desastre de Zalaca, de Sagrajas,
en el que el rey emperador Alfonso VI es derrotado en las cercanías de Badajoz. Esa derrota va a generar muchas consecuencias, y una de ellas va a ser que el rey perdone a Rodrigo Díaz y vuelva otra vez a su servicio. Una vez que es perdonado, Rodrigo Díaz pasa a ser protector de Valencia. Pasa a ocupar o a desempeñar una función que antes de la batalla de Zalaca, precisamente, había estado desarrollando allí Álvar Fáñez. Álvar Fáñez, famoso por el poema. El Álvar Fáñez histórico no tiene esa relación directa de amistad y de compañerismo que apreciamos en el cantar. Cada uno va a lo suyo. En esos momentos, por ejemplo, Álvar Fáñez está desempeñando esa función de protección en Granada, en la taifa de Granada. ¿En qué consiste esa protección? Pues en exigir tributo y en garantizar tributo y en mantener en el poder a un aliado de su rey, Alfonso VI. Tras la conquista de Toledo, el rey que estaba en Toledo, Alcadir, es colocado en Valencia. Posiblemente en las condiciones, en los acuerdos de negociación para entregar Toledo, una de ellas era que Alcadir no se iba a quedar sin trono. Entonces Alcadir sería colocado en Valencia como rey. Alcadir era un rey recién llegado y necesitaba ser protegido. ¿Quién era quien iba a garantizar su protección? Pues Álvar Fáñez con una mesnada de caballeros cristianos. En esa situación se encuentra Álvar Fáñez hasta que es convocado para participar en la batalla de Zalaca. Una vez que ha sucedido Zalaca y Rodrigo es perdonado, va allí a desempeñar esa función, a someter a tributo a distintos señores de la zona y a garantizar en el trono, a mantener en el trono a Alcadir. Se produce en ese periodo el asedio de Aledo. Al asedio de Aledo es una campaña que organizan los almorávides comandados por Yusuf ibn Tasfin, el mismo que había derrotado a Alfonso VI en Zalaca. Asedian esa localidad, esa fortaleza de Aledo, que está en Murcia, en la actual comunidad murciana, porque era una posición cristiana que estaba atacando territorio andalusí, especialmente la Vega de Granada. Y para apartar de allí a los almorávides de Yusuf y a otros contingentes andalusíes que habían acudido al asedio, Rodrigo Díaz es convocado. Es llamado por el rey para que se sume a su hueste para luchar contra Yusuf y levantar el asedio de Aledo. Pero por una circunstancia o por otra, Rodrigo no llega, se incorpora tarde, ya cuando los almorávides han retirado y la hueste cristiana está volviendo hacia Toledo, el rey se vuelve a irritar muchísimo con él y vuelve otra vez a desterrarlo, esta vez considerándolo como traidor. ¿Qué implicaba eso? Pues que es desposeído de todos sus bienes y que su mujer y sus hijos son apresados. Durante este segundo destierro, Rodrigo va a actuar ya como un guerrero completamente autónomo. Un guerrero que ya no va a tener que rendir fidelidad a nadie, que ya no representa a ningún rey, que únicamente se representa a sí mismo y que ya tiene un plan. Y ese plan es convertirse en señor de Valencia. En un principio de manera virtual, exigiendo tributos, haciendo lo mismo que había hecho mientras era agente de Alfonso VI, pero esta vez sin desviar ni un solo tributo para su rey, sino todo para su propio beneficio. Decía el profesor García Fid que durante este periodo de la Reconquista los reinos de Castilla y León no tenían ejércitos permanentes, salvo alguna excepción, como mencionaba, quiero recordar las órdenes militares. Pues bien, la gran excepción es precisamente Rodrigo Díaz. Rodrigo Díaz tiene un ejército permanente, siempre lo tiene con él, y eso le exige estar continuamente haciendo la guerra, no solo por necesidades logísticas, para abastecerse, se abastece principalmente sobre el terreno y sobre los tributos que consigue cobrar, sino también para poder pagar a esa gente que configura su ejército. No todos estarían sirviéndole por fidelidad, la mayoría lo estarían haciendo a cambio de una soldada. Y para poder pagar esa soldada tenía que garantizar que los tributos no dejaran de fluir, o sea, que los señores musulmanes a los que tenía sometido no dejaran de pagarle, y para mantener ese ejército sobre el terreno no podía dejar de saquear y no podía dejar de devastar territorio. O sea, era el círculo vicioso de la guerra en el que había entrado pues esa especie de ejército condottiero, como los que se darán luego después, en los siglos XIV y XV, en el contexto de la guerra de los 100 años, ¿no? Durante ese periodo, interesante, se produce un ataque a Denia del propio Rodrigo. Ya está pensando en reforzar lo que será el sector sur de ese señorío que él está concibiendo.
restaura el castillo de Ondara. Hay que decir que Rodrigo Díaz no construye castillo, ni uno, todos los restaura. O sea, otro de los indicios que nos permiten ver en él esa gran capacidad de adaptación. Él no pierde el tiempo construyendo un castillo. Él, si ve uno que pueda aprovechar, lo reconstruye. Pero construir ex novo, desde el principio, ninguno. Y se sitúa en torno a Valencia en ese verano del 89-90, pues dedicándose a extorsionar, a cobrar tributo, al que no le paga, pues arrasarle el territorio para crear inestabilidad, para que sus súbditos le reclamen y de esa manera tenga que entrar en ese círculo tributario que está creando Rodrigo. Él supone una amenaza para la línea de expansión catalana, para la línea de expansión del conde de Barcelona, de Berenguer Ramón II, porque Valencia está en el camino natural de expansión de ese condado. Y es por eso que el conde de Barcelona va a hacer todo lo posible por apartarlo de allí. Y es por ello que organiza una campaña para ello, pero no directamente contra Valencia. Aliado con el Taifa de Lérida, se van a situar en el maestrazgo turulense, entre las actuales provincias de Teruel y Castellón aproximadamente. No sé si habrán estado por allí, pero es una zona completamente agreste, boscosa, rocosa, con valles cerrados, y ahí es donde se refugia Rodrigo, esperando a ver qué puede hacer contra un enemigo que se le viene encima y que es superior numéricamente al suyo. Sería ese enemigo de Rodrigo Díaz una coalición del conde de Barcelona con el Taifa de Lérida. En esa batalla es una de las muestras claves, uno de los ejemplos claros de cómo él, con un ejército menos numeroso, es capaz de vencer a uno superior numéricamente, gracias en primer lugar al empleo del terreno, un uso muy inteligente del terreno, y también a la difusión de rumores. Él consigue que ese ejército más numeroso quede dividido al menos en 4 partes distintas, porque va difundiendo, consigue infiltrar a gente, como él también tiene musulmanes, consigue infiltrarlos en las huestes enemigas para que digan que van a escapar de la encerrona en la que están por distintas partes. De esa manera, el conde de Barcelona traga el anzuelo y divide su ejército para controlar una serie de pasos por donde presuntamente iba a escapar Rodrigo con los suyos. Se produce un choque, ya con ese ejército en inferioridad, ya ha conseguido dividirlo, y en ese choque Rodrigo Díaz cae del caballo y queda malherido, magullado, malherido que está fuera de combate durante unos cuantos meses. De hecho, pasan unos cuantos días sin él recibir al conde de Barcelona, que ha vuelto a ser otra vez apresado por sus hombres durante la batalla. A partir de esta batalla, de la de Tebar, el conde de Barcelona, al que ha derrotado 2 veces, ya nunca más va a ser enemigo de Rodrigo Díaz. Pasaría algo similar a lo que había ocurrido en el caso de Morella con el rey Sancho Ramírez. A partir de ahí, y a cambio de la liberación del conde, le exigiría firmar o acordar una especie de tratado de no agresión. A partir de ese momento, de esa batalla de Tebar, Barcelona, el condado de Barcelona, el conde de Barcelona, no va a suponer obstáculo alguno para Rodrigo Díaz y sus planes. Así es como se acaba convirtiendo en señor virtual de Valencia, todavía sigue estando como rey Alcadir, ese rey musulmán, y tenemos que los almorávides se marcan como objetivo recuperar Valencia. O sea, apartar de allí a Rodrigo. Los almorávides, hay que decir que en estos momentos están avanzando, van eliminando taifas, las van gobernando ellos y ya les van quedando menos. Y una de las que les queda es precisamente Valencia. Y es ahí cuando él reconstruye un castillo que se encuentra en la sierra de Benicadel que se llama Peña Cadiella. Lo haría para reforzar el sector sur también de su señorío virtual. Y es un periodo de intensas negociaciones y relaciones, de continuas idas y venidas entre Valencia y Zaragoza para estrechar lazos, estrechar alianzas con el Taifa de Zaragoza y con el rey Sancho Ramírez. Como Alfonso VI ve que corre el riesgo de perder Valencia, porque él entiende que Valencia es suya, de hecho, él fue quien puso allí a Alcadir, Alfonso VI asedia Valencia. Y no lo hace solo. Lo hace con la ayuda de tropas, o sea, de flotas genovesas y pisanas,
que vienen a complementar el asedio de Valencia por el mar. Alfonso VI asediaría por tierra y las tropas genovesas y pisanas lo harían por mar. ¿Cómo reacciona Rodrigo Díaz ante lo que considera que es una agresión hacia lo suyo? Pues atacando tierras del rey, atacando el corazón de Castilla, atacando tierras de La Rioja, que son además el señorío de su enemigo en la corte, el conde García Ordóñez. Así es que cuando oigan ustedes decir que el Cid nunca se enfrentó a su rey, bueno, en un campo de batalla no, pero el territorio se lo arrasó y se lo dejó como un solar de cenizas y de destrucción y de muerte. Es la típica cabalgada que se lanza como distracción para apartar a un rival de tu objetivo. Y lo consigue. Consigue que Alfonso VI acabe levantando el asedio de Valencia y que Valencia ya quede libre para él. A partir de ahí, precisamente, se va a producir la que será la reconciliación definitiva entre los dos. Ha tenido que ocurrir esa gran racia, que ahora pondré un extracto de una fuente para ver un poco la intensidad de esa cabalgada. Y mientras que él estaba en Zaragoza y con la racia de La Rioja y demás, pues los almorávides consiguen entrar en Valencia. Y eso ya sí que supone un problema para él. Él había ido utilizando a Valencia como un almacén de pertrechos. Él no tiene un lugar fijo de residencia. Lo más parecido a una residencia que puede tener son campamentos y son los castillos que va reconstruyendo. Y necesita un lugar de almacenaje para mantener ese ejército. Necesita grano para los caballos, necesita comida para sus hombres y todos los frutos de la guerra los va almacenando en alfolís, como mencionan las fuentes, que son almacenes, ¿no? Bueno, pues los almorávides ya cuando llegan y entran una guarnición no muy grande, una guarnición de 30 hombres, entran en Valencia, pues él sabe que ya ha dejado de disponer de esos almacenes. Ya todo lo que ha ido acumulando ahí durante años no va a poder disponer de ello porque en esos momentos sabe que no va a gobernar Al-Qadir, que están dentro de los norteafricanos. Y en ese contexto es cuando se produce la muerte de Al-Qadir. Al-Qadir es asesinado y se alza con el poder de Valencia el cadí Ibn Yahya. Y aquí tenemos el extracto de esa cabalgada contra tierras de La Rioja que lanzó Rodrigo Díaz para apartar a Alfonso VI del asedio de Valencia. Lo voy a leer textualmente, he señalado la parte más contundente. Alejandro conoce bien ese pasaje porque también lo estudió para determinados artículos que él publicó. Y dice textualmente, es un texto en latín que he traducido para que podamos entenderlo mejor. Entonces, después de un valeroso ataque, tomó Alberite y Logroño. Se hizo con gran botín que provocó desconsuelo y lágrimas, y cruelmente, sin misericordia alguna, incendió todas aquellas tierras arrasándolas por completo de la manera más dura e impía. Devastó y destruyó toda aquella región llevando a cabo feroz e inhumano pillaje y la despojó de todos sus tesoros y riquezas y de todo su botín que pasó a su poder. Tras alejarse de aquel lugar, llegó con un gran ejército al castillo llamado Alfaro, contra el que luchó valerosamente y enseguida lo tomó. Ahí vemos una muestra de un cronista que es muy favorable al personaje, que se deshace en elogios a lo largo de toda la crónica. Es la historia Roderici, es una especie de biografía de Rodrigo Díaz, y este sería el único punto, el único momento en el que censura el comportamiento de Rodrigo Díaz. Eso nos sirve un poco para hacernos una idea de la intensidad bélica a la que sometería Rodrigo Díaz a esas comarcas riojanas. Así es que vuelvo a repetir, si alguna vez alguien dice que él no se llegó a enfrentar con su rey, pues relativamente. Se da cuenta Rodrigo que ya si quiere Valencia la tiene que conquistar, porque los almorávides están presionando, porque la idea de los almorávides, principalmente de su emir, de su líder Yusuf, es precisamente Valencia. Sabe que como no la consiga tomar, no van a faltar ejércitos almorávides contra los que tenga que enfrentarse. Y Ibn Yahya, ese nuevo gobernador de Valencia, se lo pone bastante difícil. Y él, Rodrigo, al haber entrado los almorávides en Valencia, necesita reconstruir una red tributaria que ha desaparecido una vez que han llegado los almorávides. Tiene que empezar, como quien dice, de cero. Porque no solo ha perdido los almacenes que tenía en Valencia, sino también los tributarios que le estaban pagando.
se sienten más seguros con la presencia de los almorávides allí, entonces tienen que empezar otra vez de nuevo. ¿Y cómo? Arrasando tierra, sometiendo a tributos, volviendo a construir otra vez esa red tributaria para que le vaya fluyendo a él el tributo que él necesita para mantener su ejército. No tiene base de operaciones y es en ese momento cuando asedia una localidad que se llama Yubaya, una fortaleza que está a 15 kilómetros hacia el norte de Valencia, con la idea de que esa tiene que constituir en adelante su base de operaciones. Inicia, como ya decía, una intensa actividad de racias, de cabalgadas, que serían algo similar a lo que hemos puesto aquí el ejemplo de La Rioja, y ya va teniendo idea de empezar a asediar Valencia, y es por eso por lo que desplaza parte de su ejército a Mestalla, ya cerca de las murallas de la ciudad, dejando a otra parte asediando Juballa. Hay algún autor que dice que se producirían un par de asedios de Valencia. Podríamos decir que hay un gran asedio de Valencia que dura casi 2 años, pero que tiene 2 fases que se pueden más o menos diferenciar bien. En una primera fase, lo que haría Rodrigo Díaz sería atacar a Rabales y consigue tomar y conquistar los de Alcudia y Villanueva, y eso fuerza la expulsión de los almorávides. Se producen allí unas escenas de violencia brutal, también en la toma de esos arrabales, y la idea es construir allí como una especie también de base de operaciones, un mercado. Porque poco después de la conquista de esos arrabales lo que hace es explanarlos, arrasarlos, construirlos de nuevo y empezar a meter allí población y constituir allí un mercado. Eso es parte también de la guerra psicológica que va a venir luego después. Otro de los lugares que consigue conquistar es el arrabal de Alcudia, que empieza a crecer también económicamente porque lo convierte allí en un mercado. Encontrándose ya en esa aproximación a Valencia, es cuando uno de sus tributarios le falla en el pago. Es el señor Taifa de Albarracín, un taifa que llevaba siendo gobernador de esa taifa desde el año 1045. Era un hombre ya octogenario, muy veterano, muy sabio, y que sabía muy bien cómo tratar a personajes como Rodrigo Díaz. Pues le engañan el tributo, pero le tiene preparada una emboscada. Y en esa emboscada reacciona Rodrigo lanzando allí huestes, lanzando racias, como había hecho con La Rioja, como estaba haciendo en Valencia, y encontrándose cerca de Santa María de Albarracín, de la capital, sale una partida de 15 jinetes musulmanes, que posiblemente sería de lo mejor que tuviera el señor de Albarracín, van directamente hacia él. Podemos entender que aquello es una especie de operación especial o un comando que le lanzaría el señor de Albarracín para terminar directamente con el problema que sería terminando con la vida de Rodrigo Díaz. Y estuvo a punto de funcionar porque en ese momento Rodrigo, que se encontraba más o menos aislado con pocos de los suyos, resulta herido de gravedad de una lanzada en la garganta. O sea, consiguen clavarle una lanza en la garganta y dejarle fuera de combate también un tiempo. El asedio definitivo se producirá a partir del invierno de 1093, de 1094. Y especialmente a partir de una batalla que no llegó a ser la de Almusáfer, porque ahí la suerte se alió con Rodrigo Díaz. Vino un ejército almorávide procedente de Murcia, él para pararlo ordenó romper los diques del río Turia para inundar la vega que se interponía entre el camino de los que deberían seguir los almorávides y la posición en la que se encontraba él. O sea, convertir aquello en un pantanal para impedir el avance del ejército almorávide. Pero es que además tuvo la suerte de que esa noche cayó una de esas gotas frías intensas, una lluvia torrencial, milagrosa, que hizo a los almorávides darse la vuelta, porque entendieron que no era el momento de plantear batalla de ninguna de las maneras. Y a partir de ese momento es cuando ya se da cuenta Rodrigo Díaz que tiene que apretar el cerco, que tiene que hacerse como sea con el control de la ciudad. Intenta algún asalto con máquinas de guerra, incluso ordena construcción de máquinas de guerra que son destruidas por los defensores. Intenta ataques directos contra las murallas, que también son repelidos. Y entiende que la mejor manera de rendir la ciudad es matarlos de hambre. Es en ese momento cuando utiliza otro elemento represivo, que son musulmanes. Son musulmanes que ya habían servido a Alvar Fáñez cuando había sido protector de Valencia. Son los conocidos como daguair, musulmanes renegados, dicen los autores musulmanes. Musulmanes que se pasan a los cristianos, apóstatas, que se emplean con violencia en las acciones represivas, en esa guerra psicológica que a partir de estos momentos va a intensificar Rodrigo Díaz. Es un autor musulmán de finales del siglo XII, pero bien informado por fuentes de la época del Cid. Y dice:
Durante ese periodo se unieron al campeador y a otros, se está refiriendo a otros señores cristianos, musulmanes malvados, viles, perversos y corrompidos, y muchas gentes que actuaban conforme a la manera de obrar de ellos, de los cristianos. Se les dio en llamar Daguair. Estos lanzaban algaras contra los musulmanes, violaban los harenes, mataban a los hombres y hacían cautivos a mujeres y niños. Muchos de ellos apostataron del Islam y rechazaron la ley del profeta. Dios le bendiga y salve, hasta el punto de que llegaron a vender a un musulmán prisionero por un pan, por un vaso de vino o por una libra de pescado. A quien no se rescataba le cortaban la lengua, le sacaban los ojos o le soltaban perros de presa que lo destrozaban. Esto es una de esas armas psicológicas que va a utilizar la crueldad y el terror como arma psicológica. Continúa otro autor, o dice otro autor también, un autor que es coetáneo, un autor que está viviendo en Valencia el asedio, es un contemporáneo. Dice, si alguien huía del campamento cristiano, le sacaban los ojos, le cortaban las manos, le quebraban las piernas o le mataban. Con lo cual la gente prefería morir en la ciudad. Llega un momento en que el hambre ya está haciendo mella en la ciudad y algunos huyen desesperados al campamento cristiano porque hay allí comida, claro. Entonces entiende Rodrigo Díaz que lo que están haciendo es expulsar a las que se llaman bocas inútiles, gente que no sirve para la defensa, pero que está consumiendo los pocos recursos que está habiendo en la ciudad porque la ciudad ya está completamente asediada. Entonces él, pensando que se está produciendo esa expulsión de bocas inútiles, lo que hace es matarlos de la manera más violenta posible para que no sigan haciéndolo. Y continúa, el tirano se dedicó a quemar a quien salía de la ciudad hacia su campamento, de modo que no salieran los pobres y pudieran ahorrarse víveres para los ricos. Pero la gente empezó a desdeñar el ser quemada por el fuego, y él pasó a divertirse matándolos, colgando sus despojos en los alminares de los arrabales y en las alturas de los árboles. Guerra psicológica pura y dura. Al final acaba consiguiendo la rendición cuando el hambre ya es intensa y muy atroz, cuando el miedo ya se ha cebado con ellos. Se establecen unas condiciones de rendición, entre las cuales una de ellas es que podrían permanecer los musulmanes en Valencia disfrutando de sus propiedades y que seguiría siendo el rey de ella el cadí Ibn Yahaf. Tardará muy poco en cumplir esa cláusula, porque no tarda mucho en apresarlo, ajusticiarlo, haciéndole un juicio sumario por haber sido el responsable de haber asesinado al rey Al-Qadir. Eliminado Ibn Yahaf, Rodrigo se convierte en príncipe de Valencia, ya no tiene ningún escollo. Y es en este momento, muy poco tiempo después, digamos que él en junio consigue que la ciudad se rinda y en septiembre, octubre ya tiene otra vez a los almorávides allí asediándole porque quieren recuperar la ciudad. Como no le ha dado tiempo prácticamente a preparar esa ciudad para soportar un asedio, idea una batalla. Una batalla un poco temeraria y un poco arriesgada, pero que le sale bien. En esa batalla divide su ejército en dos. Uno consigue emboscarlo detrás del ejército almorávide, del campamento almorávide, y previamente ha difundido los rumores de que acude en su ayuda el rey Alfonso VI. Ha conseguido infiltrar en el campamento almorávide gente de la suya, que dice que ya está en camino Alfonso VI al mando de un potente ejército que le va a ayudar. Parece ser que ese ejército, esa parte del ejército, utilizó una acequia por el sur de la ciudad de Valencia para situarse justo detrás del ejército almorávide sin que pudieran ser vistos. Al amanecer más o menos de un día, Rodrigo, al mando de otra parte del ejército que se había quedado en la ciudad, realiza una salida, un ataque contra el campamento almorávide, llegan hasta las tiendas de los almorávides reaccionan atacándoles, Rodrigo y los suyos consiguen llevárselos hasta Valencia y es en ese momento cuando se produce el ataque de los que estaban emboscados, de tal manera que cundió el pánico porque se creían que era Alfonso VI quien les estaba atacando. Cundió el pánico, cundió la desorganización, se dispersaron, se desperdigaron y eso constituyó otra gran victoria militar y otra gran prueba del ingenio táctico que tenía Rodrigo Díaz. A partir de ahí ya se convertirá en gobernante, comandante también de Valencia, llevando a cabo una política represiva, desarmando a la población, segregando a la población, expulsando a la que entendía que podía darle problemas dentro de Valencia
y empieza a consolidar su dominio en los alrededores de Valencia, dominando determinadas posiciones que son importantes como Serra, por ejemplo. En ese momento estrecha su alianza con el rey Pedro I de Aragón, firman un tratado de amistad y entre los dos se dirigen hacia Peñacadiella, ese castillo que tenía en el sur de su señorío, para abastecerlo. A la vuelta se encuentran con que un gran ejército almorávide le cierra el paso. Tenían como objetivo acabar con Rodrigo para así poder conquistar Valencia. En ese caso se vieron encajonados a la altura de Gandía, entre la costa, donde había barcos almorávides que les hostigaban con armas arrojadizas, un acantilado que había sido tomado por otra parte del ejército almorávide y cerrándoles el paso en la playa el resto del ejército almorávide. Estaban como acorralados. Lo que hicieron en ese caso fue una carga de caballería, atacar frontalmente. Es posiblemente la primera carga de caballería de la que tenemos constancia en el ámbito peninsular. Parece que esa nueva táctica, esa nueva manera de combatir de la caballería se originaría en Normandía, aparece ya reflejada en ese famoso tapiz de Vallés, pero en el caso de la península ibérica parece ser que esta batalla sería la primera vez, o al menos la primera de la que tenemos noticia, que se desempeña esa táctica cristiana de la caballería pesada, que necesitaba una gran cohesión de tropas para que todos atacaran como un solo hombre. Con la técnica nueva de la lanza en ristre se han producido una serie de mejoras en el armamento, en la silla de montar, en el estribo, y también se requiere mucho entrenamiento individual y corporativo, porque todos tienen que ir a la par a la hora de realizar esa carga. Se necesita también mucho valor, mucha valentía. Pero ambos, Pedro I, que se encuentra allí, y Rodrigo Díaz, acababan de derrotar a los musulmanes en dos batallas. Pedro I, la de Alcoraz, y Rodrigo Díaz, en la que acabamos de relatar de Cuarte. O sea que sus hombres tendrían la moral alta. O sea, ya sabían lo que era recientemente haber derrotado a musulmanes en el campo de batalla. El caso es que destrozan al rival. Es otra gran batalla, ya será la última, en la que participa Rodrigo Díaz. Y las últimas acciones que tenemos es una en Montornés, como para pagar a Pedro I, una posición que le pertenecía al rey de Aragón, que se le había revelado. Rodrigo Díaz le ayuda a asediarla, a controlarla, y luego ya cada uno sigue por su camino. Rodrigo vuelve a Valencia y Pedro tira para Aragón. Se producen las conquistas de Almenara y Murviedro, Murviedro es Sagunto, son dos posiciones que se encuentran al norte de Valencia, para reforzar esa parte norte de su señorío valenciano. Es en este momento cuando muere su hijo varón, su único hijo varón, Diego, sobre el que no tenemos prácticamente información. Muere en la batalla de Consuegra, precisamente contra los almorávides, sirviendo a Alfonso VI. Y esto va a suponer para Rodrigo Díaz una auténtica tragedia, porque pierde la posibilidad de dar continuidad a su señorío y de que ese al final se acabe convirtiendo en reino, porque ya solo le quedan dos hijas. Y esta mañana me parece que se hablaba de lo difícil que era en este momento que gobernara una mujer. De hecho, se puso el ejemplo de Urraca, que su subida al trono motivó una guerra civil, una especie de guerra civil. También pasó en Inglaterra con el caso del ascenso al trono de la reina Matilde. A partir de ahí también se inició una intensa guerra civil. Entonces él lo sabe, él es consciente que ha perdido la gran oportunidad de consolidar ese dominio en el tiempo, y es a partir de ahí cuando él va a tener que cambiar de orientación. Ya no tanto gobernar a la manera de un príncipe islámico, como había venido haciendo. Es posiblemente el único taifa cristiano que ha existido, porque él aplica la ley islámica y se comporta prácticamente a nivel gubernamental como cualquier rey de taifas de ese momento. A partir de ahora empieza la cristianización de ese señorío de Valencia, fundando un obispado y cristianizando la mezquita, en un importante documento que veremos ahora después. Y ya finalmente se produce su muerte, en julio del 99. Jimena ya solo es capaz de resistir 3 años, tiene que abandonar la ciudad en el año 1102, porque es muy difícil defenderla, los almorávides están apretando muchísimo para recuperarla, y Alfonso VI le dice que lo mejor es dejar aquello hecho una ruina y marcharse de allí. Y así es como finalmente se hace. Al final, el legado que nos deja el Cid es que es un personaje que ha llamado siempre la atención, no solo en la actualidad, sino a lo largo de toda la historia, que cada siglo ha tenido su Cid,
diferente, cada siglo ha interpretado y reinterpretado al Cid de una manera diferente, que se han dado otros personajes similares en la historia de España, como puede ser el caso de Hernán Cortés, y que al final se ha acabado convirtiendo en un símbolo de todos los españoles, no solo de los españoles de una determinada orientación política. Y tenemos ejemplos. Tenemos la presencia del Cid, por ejemplo, en el himno de Riego, que es liberal. Lo tenemos también en la estatua de Burgos, que ordenó erigir Franco. Lo tenemos en los 98istas y en Menéndez Pidal, a quien acusaron de conservador, cosa de la cual yo tengo mis dudas. Pero es que lo vemos también representado y adorado y venerado por poetas de la generación del 27 que son de izquierdas, que lo ven como un ejemplo de sufrimiento por el destierro, como se encuentran ellos en ese momento. En fin, al final, propios, extraños, unos otros acaban viendo en el personaje, en el Cid, un personaje de referencia, y por eso es por lo que digo que es un símbolo de todos los españoles al final, porque todos, de distintas corrientes, de distintas opiniones, de alguna manera han acabado recurriendo a él. Y aquí vemos cómo se produce algunos hitos de esa evolución. Tenemos una crónica del siglo XVI, que ya es dada a la imprenta, una crónica particular del Cid. Tenemos las Mocedades del Cid, que se acaba convirtiendo en obra de teatro en el siglo XVII, la obra de Guillaume de Castro, que luego es copiada por un francés llamado Pierre Corneille, que tiene un gran éxito de público en ese momento. Aquí la tenemos. Tenemos una representación en un grabado de Goya que lo representa matando a un toro, en la serie goyesca de la tauromaquia. Lo tenemos en la Enciclopedia Álvarez, donde se dice que hace mucho tiempo entraron en España unas gentes que no eran cristianas, se llamaban árabes y se apoderaron de casi todo nuestro suelo. Los cristianos españoles lucharon 800 años contra ellos y por fin los echaron de nuestra patria. Entre los guerreros cristianos sobresalió uno que se llamaba el Cid. Este famoso guerrero venció a los árabes en muchísimas batallas y les quitó la ciudad de Valencia. El Cid es considerado como un modelo de caballeros porque era muy bueno y porque todo lo hacía bien. Tenemos, por supuesto, la película de Anthony Mann, protagonizada por Charlton Heston y Sophia Loren, que internacionalizó al Cid y que hizo que fuera un personaje atractivo en los Estados Unidos. Tenemos la película de dibujos del año 2004, El Cid, la leyenda, que también tuvo bastante éxito en los cines. Tenemos la reciente novela de Arturo Pérez Reverte, pero hemos tenido distintas producciones culturales que tienen relación con el Cid. Aparecen videojuegos, aparecen novelas, en obras de teatro, incluso en películas de estas tipo chufla del Destape, como una que protagonizó Ángel Cristo y que se llamaba El Cid Cabreador. Entonces, en fin, un mito multiforme que aparece en distintas partes. Me parece que me quedan 10 minutos para hablar de Reconquista y yo creo que lo vamos a conseguir. Hemos hablado de lo que es el Cid, ¿verdad? Su trayectoria militar, que es necesaria un poco para que entendamos si de alguna manera se le puede relacionar con la noción de Reconquista. ¿Cómo entendemos la Reconquista? Para ir muy rápido y porque ya se han mencionado esto, pues como una ideología medieval, como decía hace un rato mi amigo, colega Martín Alvira, ¿verdad? Y como también decía el profesor García Fiz, una Reconquista como una idea de recuperación y restauración, donde se dan las nociones de guerra justa y de guerra santa, guerra por motivos religiosos, guerra por motivos jurídicos. Es un concepto historiográfico que es operativo y que se puede utilizar perfectamente sin ninguna vergüenza, entre otras cosas porque, por ejemplo, en el mundo anglosajón entienden que ese periodo aquí se llama la Reconquista. Entonces, ¿por qué vamos a andar poniendo el otro nombre? Para mí la Reconquista es también un concepto operativo. Tenemos que tener en cuenta la percepción de esa idea, de esa noción de recuperación, no solo desde la parte cristiana, sino desde la parte musulmana. Y se han puesto algunos ejemplos, no han solucionado el trabajo, por eso puedo ir yo también un poco más rápido. En esa ideología también se da el providencialismo, ¿no? Que es el castigo, recompensa divina en función de buenas, malas acciones. Es una legitimación de la guerra, en esa noción de recuperación, que va acompañada por una expulsión necesaria de los musulmanes. Y formulo hoy la pregunta, ¿solo para legitimar la lucha contra los musulmanes? Pues no, también sirve para legitimar
una conquista frente a las apetencias de otros posibles rivales cristianos. O sea, tiene esa doble vertiente. Y ahí tenemos los ejemplos de Rodrigo Díaz en Valencia y Pedro I en Aragón, que como Martín Alvira puso antes el documento, pues me ha solucionado a mí ya también tener que hablar más de él. Ese es el documento de la dotación de Valencia, donde hay nociones de reconquista muy parecidas a las que aparecen en el documento de Pedro I. Hay que tener en cuenta que ese documento que puso Martín de Pedro I es del año 97 y que el de Valencia es del año 98 y que en medio han estado muy juntitos Pedro y Rodrigo luchando contra los musulmanes en la batalla de Bairén. O sea que podemos ver ahí una conexión. ¿Qué dice el prólogo? Pues que transcurridos casi 400 años bajo la calamidad, se ha dignado el Padre Clementísimo a apiadarse de su pueblo, suscitando el nunca vencido príncipe, Rodrigo, el campeador, al vengador del oprobio de sus siervos y propagador de la religión cristiana, el cual, tras haber conseguido con la ayuda divina muchas y eximias victorias, conquistó la ciudad de Valencia, opulentísima por el esplendor de sus riquezas y abundancia de su población. Esto lo está diciendo Rodrigo Díaz en un documento que él mismo firma, es el único vestigio que tenemos de su escritura, y que él firma, curiosamente, como Ego Ruderico Campidoctor, con su apodo campeador, vencedor de batallas. Una letra un poco tosca, un poco torpe, pero ahí aparece la letra de Rodrigo Díaz. Se ha mencionado ya también aquí, posiblemente la que sea la matriz de esa ideología que aparece reflejada en los preámbulos de los documentos. Ese documento de Alfonso VI para la dotación de la Catedral de Valencia, de Toledo, perdón. Como ya se ha mencionado y no tenemos mucho tiempo, también lo vamos a pasar. Eso se produce, esa cristianización de la mezquita de Toledo, se produce después de la batalla de Sagrajas. Y después de la batalla de Sagrajas-Zalaca, lo que vemos es un rearme ideológico de los cristianos contra los musulmanes. Un rearme ideológico que también está inspirado por el Papa. Se hablaba anteriormente de esa reconquista papal. Pues precisamente el avance almorávide y la derrota de Sagrajas es un motivo de enorme preocupación para los papas de este momento y están estimulando también esas nociones de guerra santa y también de reconquista pontificia. Bueno, o sea que lo podemos ver también como una especie de reacción contra esa yihad, contra esa idea de guerra santa que estarían lanzando en ese momento los almorávides. Tenemos visiones islámicas, algunas de ellas también han sido mencionadas y por eso voy a ir más rápido. Visiones islámicas que son del tiempo de Rodrigo Díaz, como esa que trajo el profesor García Fid de Abdalá, del rey de Granada, ¿verdad? Que se pone en boca de Siznando Davidiz lo que viene ahí reflejado. Hay que decir que Rodrigo Díaz coincidió con Siznando Davidiz precisamente en uno de esos tribunales de justicia en Asturias, cuando actuó como juez del rey Alfonso VI. Estuvieron los dos, Siznando y Rodrigo Díaz, formando parte de esos tribunales itinerantes. Tenemos el testimonio de Ibn Basán, que es contemporáneo al Cid, y que escribe su obra solo 10 años después de la muerte del Cid, y que pone en boca de Rodrigo Díaz que, contóme quien lo oyó, él, Rodrigo, decía, cuando su afán era más fuerte y su codicia extrema, por un Rodrigo fue conquistada esta península, por los musulmanes, se entiende, y este otro Rodrigo la salvará. Frase que llenó de espanto los corazones, pues creyeron que ocurriría esa terrible amenaza. Esa era una amenaza que estaba lanzando Rodrigo Díaz mientras asediaba Valencia. Por un Rodrigo se perdió España, por un Rodrigo se ganará. Y esa misma referencia nos la encontramos luego en la historia de España de Alfonso X el Sabio, como un testimonio aislado, posiblemente utilizando esa fuente, posiblemente utilizando Ibn Basán, pero en otras versiones de las crónicas de Alfonso X no aparece esa mención. Y es lo mismo, dice, y dijo Rodrigo que apremiaría cuantos señores habían en Andalucía, de manera que todos ellos serían suyos, y que el rey Rodrigo había sido señor de Andalucía sin ser de linaje de reyes, pero fue rey y reinó, y así reinaría él y sería el segundo rey Rodrigo. Ya viene esa identificación del propio Rodrigo Díaz, que es posible que él mismo la hiciera, como dice en Basán, con ese otro Rodrigo, que por decirlo de alguna forma habría sido como el origen de la desgracia, ¿no? o del desastre. Conclusiones. Pues que encontramos nociones de reconquista, tanto en textos cristianos como en textos islámicos relacionados con el Cid, que es una ideología que es operativa y que está en evolución,
que es posible que fuera asumida por reyes y caballeros, y lo vemos reflejado en los prólogos de esos documentos, ¿verdad? Y que va a desaparecer ya esa asociación con Rodrigo Díaz, pero a partir del Cantar de Mio Cid. En el Cantar de Mio Cid no hay asociación Rodrigo Díaz Reconquista, ni la va a haber nunca más hasta hace relativamente poco, porque la Reconquista es una empresa de reyes, no de un guerrero individual, un señor de la guerra como en el fondo es Rodrigo Díaz. La Reconquista es capitalizada por la monarquía. Por eso no vuelve a aparecer otra vez Rodrigo Díaz, el campeador, asociado a la Reconquista, pero sí como ideal de la lucha contra los musulmanes, ¿verdad? Y nada, pues me parece que con esto ya hemos terminado, saltando un poco el tiempo, pido perdón por ello y muchísimas gracias por la atención de ustedes.